Oíd, nobles oyentes, la historia que las crónicas antiguas guardan sobre Ser Gawain, sobrino del rey Arturo, caballero de la mesa redonda y ejemplo de virtud. Hijo de la hechicera Morgana y del rey Lot de Lothian, la sangre real corría por sus venas. Mas su grandeza no radicaba en la fuerza de sus brazos, ni en la fiereza de su espada, sino en su lealtad, su humildad y su cortesía. Allí donde Lancelot era arrebatado por pasiones prohibidas, donde Mordred sería recordado por la traición y la perfidia, Gawain brillaba como modelo de la caballería perfecta. Justo en su juicio, fiel en la palabra y piadoso en el corazón. Mas toda virtud necesita ser probada. Y el destino quiso que el más noble de los caballeros enfrentara la más extraña de las pruebas. Nuestra historia comienza en días antiguos, cuando la corte del rey Arturo brillaba con un fulgor incomparable y se reunían en Camelot los más nobles caballeros y damas de la cristiandad. Era tiempo de alegría y celebración, pues la natividad de nuestro Señor convocaba banquetes, torneos y cantares. Nadie en la isla de Bretaña parecía más dichosos que aquellos que compartían la mesa redonda, donde reinaba el honor y la cortesía. Mas cuenta la leyenda que, en uno de aquellos festejos, cuando los brindis alzaban el corazón y la música llenaba los salones, aconteció un suceso extraño y temible, digno de quedar escrito en los pergaminos de la memoria. Las puertas del salón se abrieron con estrépito, y ante los ojos atónitos del rey Arturo y sus caballeros se presentó un ser jamás visto. Era un hombre alto como un gigante, de mirada firme y pasos resonantes. Sin embargo, lo que más aterrorizó a los caballeros de la corte fue su cuerpo. Todo él, desde la cabeza hasta las botas, desde el cabello hasta la piel, mostraba un color imposible. Era verde, verde como la hierba en primavera, verde como los bosques encantados de alrededor. Y, para más impresión, portaba consigo un inmenso hacha de filo acerado y una rama de espino. No llevaba armadura ni escudo. Su gesto era solemne y su voz, grave como el tañido de una campana. Salve, noble rey y caballeros de Bretaña. Me llaman el Caballero Verde, mas no busco combate, tan solo un reto. Me presento ante esta corte para probar su fama, ya que dicen que es la más valiente sobre el cielo. De este modo, aquel ser lanzó su desafío. Retó a los caballeros a esgrimir su hacha y asestarle el golpe más fuerte que quisiera, pero con la condición de que, en el plazo de 1 año y 1 día, el mismo golpe sería devuelto en el lugar que él señalase. El salón quedó en silencio. Ninguno de los caballeros hallaba valor para aceptar semejante reto, pues la muerte parecía esconderse tras aquel desafío. Mas el rey Arturo, irritado por la cobardía de sus compañeros, se levantó, miró al caballero verde y se dispuso a aceptar aquella prueba. Fue entonces cuando su sobrino, Ser Gawain, el más leal de todos, pidió permiso para sustituirlo. Mi rey, yo soy el más débil de vuestra mesa y el menos preciado en valor. Permitidme a mí cargar con este riesgo, para que vuestra gloria no se vea manchada. El rey, orgulloso de su sobrino, consintió. Gawain tomó el hacha del extraño con firmeza, la alzó y de un solo tajo le cortó la cabeza, que rodó por el suelo entre los gritos de damas y caballeros. Mas lo increíble sucedió. El cuerpo de aquel ser no cayó. En vez de desplomarse, se inclinó, recogió su propia cabeza y sosteniéndola por los cabellos la alzó ante todos. Los ojos de la cabeza, aún vivos, se fijaron en Gawain y su boca musitó las siguientes palabras. Muy bien, noble caballero. Dentro de 1 año y 1 día busca la Capilla Verde. Allí te aguardaré para devolverte el golpe, tal y como dicta nuestro pacto. Y sin más, el caballero verde partió, montando su corcel esmeralda, dejando a la corte estupefacta. Y así, Gawain se ganó el título de caballero. Desde entonces se le conocería como Ser Gawain. Transcurrido el año, Ser Gawain se dispuso a cumplir su palabra. Vestido con su escudo de gules, donde relucía la estrella de 5 puntas símbolo de sus virtudes, emprendió un camino arduo hacia lo desconocido. Atravesó los bosques sombríos de Bretaña, donde lobos hambrientos lo acecharon bajo la luna. En una ocasión, cercado por una jauría, se abrió paso con la espada, pero antes de herir mortalmente a las bestias, invocó la misericordia de Cristo.
y los animales huyeron como si un poder invisible los ahuyentara. En las montañas nevadas, el frío calaba hasta los huesos. Sin compañía más que su caballo, soportó ventiscas que borraban los senderos y lo hacían dudar de su rumbo. En aquellas noches, el diablo parecía susurrarle al oído que abandonara su juramento, prometiéndole descanso a cambio de su honor. Mas Ser Gawain, aunque temblaba de miedo, nunca cedió. En los pantanos se topó con trolls y ogros, criaturas deformes que, según cuentan los juglares, se alimentaban de carne humana. Luchó con bravura, aunque no sin heridas, y aprendió que la fuerza sin prudencia conduce a la ruina. Después de muchos días de fatiga y hambre, halló refugio en un castillo majestuoso. El señor del lugar, hospitalario y afable, lo recibió con grandes festejos. Allí comenzó una nueva prueba, más sutil y peligrosa que los lobos y tormentas. El señor del castillo propuso un extraño juego. Durante 3 días, él saldría de caza, y al regresar entregaría a Ser Gawain lo que hubiera obtenido. A cambio, el caballero debería darle todo lo que recibiera en el castillo durante su ausencia. Gawain aceptó sin dudar, pues la cortesía y el honor le obligaban. En la primera mañana, apenas marchó el señor, su esposa visitó al caballero en sus aposentos. Hermosa y astuta, trató de seducirlo con palabras dulces y promesas veladas. Ser Gawain resistió, fiel a su virtud, mas la dama le arrebató un beso. Al regresar el señor con un ciervo cazado, Gawain lo recibió con cortesía y le entregó lo que había ganado. Un beso, sellando así el pacto. La segunda mañana, la dama volvió a la carga con mayores encantos, y esta vez obtuvo 2 besos. Gawain, honesto, entregó esos 2 besos al señor cuando regresó con su jabalí. Mas en la tercera mañana, la prueba se tornó más difícil. La dama le ofreció un cinturón de seda verde, al que atribuía poder mágico para proteger del peligro y de la muerte. Gawain, temiendo por su vida en el inminente encuentro con el Caballero Verde, aceptó el presente y lo ocultó en secreto. Cuando el señor regresó con un zorro, Gawain le entregó solo 3 besos, pero cayó sobre el cinturón. Al día siguiente, Gawain partió hacia la Capilla Verde. El lugar era oscuro y sobrecogedor. Un valle sombrío cubierto de musgo y escarcha, donde resonaban los ecos de antiguos sortilegios. Allí aguardaba el Caballero Verde, hacha en mano. Ser Gawain, con el corazón firme, se inclinó para recibir el golpe prometido. El caballero alzó el arma. Una primera vez, Gawain se estremeció, y el caballero detuvo el golpe riendo. Una segunda vez, volvió a amagar sin herir. A la tercera, el hacha descendió y rozó apenas el cuello de Gawain, dejando una marca leve de sangre. Entonces, reveló su verdad. Él no era un hombre común, sino un emisario de lo sobrenatural, enviado para probar la nobleza de la corte de Arturo. El castillo donde Gawain se hospedara era suyo, y las pruebas que allí vivió fueron parte del designio. El Caballero Verde se lo explicó. 2 veces fuiste leal y recto, mas la tercera aceptaste el cinturón en secreto, confiando más en un amuleto que en tu honor. Por ello te marco, mas no te destruyo. Gawain, avergonzado, confesó su falta y rogó perdón. Mas el Caballero Verde, con voz profunda, lo absolvió, recordándole que el hombre es frágil y que la humildad es más valiosa que la perfección. De regreso a Camelot, Gawain relató su aventura. Los caballeros, lejos de burlarse, celebraron su valor y juraron llevar un cintillo verde como recuerdo de su prueba. Así quedó escrito en las crónicas que el honor del caballero no se mide por la ausencia de temor, sino por la fidelidad a la palabra dada y la humildad al reconocer la propia debilidad. Porque no son las armas ni la fuerza lo que hace grande a un hombre, sino su fidelidad al juramento y la humildad con que reconoce sus errores. Y aún hoy, cuando se narran las gestas antiguas, se recuerda cómo en Camelot apareció un día el Caballero Verde para poner a prueba la virtud de los héroes de Bretaña. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no olvides suscribirte.